Buenas tardes, mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar, yo soy su docente de la materia de geografía y esta es digamos, la presentación de la última actividad, que es la actividad integradora. Se titula Desarrollo y Migración en Centroamérica. Aquí les pongo en esta presentación algunas de las preguntas que se pueden reflexionar en esta actividad. ¿Cuáles son las contribuciones de los migrantes en los procesos de desarrollo? ¿Cuáles son los costos socioeconómicos que representan estas migraciones? Por ejemplo, despoblamiento, pérdida de fuerza de trabajo, abandono de actividades productivas, destrucción de las familias. ¿Cuáles son las transferencias de recursos del país de subdesarrollado al desarrollado? Por ejemplo, si hay algunas ganancias en términos humanos, en excedentes económicos. Después, ¿cuáles son las nuevas formas de dependencia? Por ejemplo, el que los países, digamos principalmente de origen, pues dependan de las remesas. ¿Cuáles de estos factores consideras que son los más importantes en la migración centroamericana hacia México? Tal vez pues se establezca una relación de dependencia, o tal vez digamos que haya una transferencia de fuerza de trabajo de la región centroamericana a México. Y después esta que es la última pregunta, pero también me parece que la más interesante en términos de las relaciones internacionales, es qué estrategias deberían seguirse para disminuir su influencia. Es decir, si ustedes ya se posicionaran como cónsules, ¿no?, de relaciones internacionales, imagínense que ustedes están en alguno de los países centroamericanos, pues cómo podrían disminuir un poco el impacto tanto en Centroamérica como en México de esa migración, ¿no? Y hay una pregunta fundamental con la que cierra las reflexiones: ¿cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y los Estados Unidos? Entonces ahí posiciónense ustedes ya como unos profesionistas en relaciones internacionales y cómo le harían, digamos, para poder darle de alguna manera regularidad a este flujo, ¿no? Es decir, que no sea un flujo indocumentado, ni tampoco, por ejemplo, pues haya una violación de derechos. Entonces, pues esta es la pregunta con la que cierra la actividad. Les dan dos referencias bibliográficas y les dan 3 referencias complementarias. Todas estas referencias ustedes pueden acceder si le dan clic en la liga, y también están ya descargadas en el Drive, en la carpeta que ahorita les voy a mostrar, todas, o sea, tanto las complementarias como las obligatorias. Pero si no, yo lo único que hice es que las busqué directamente en la liga, ¿no? Entonces ustedes siguen la liga, pues las encuentran, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que en específico, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Las preguntas que aquí que les puse, estas son preguntas que vienen en el incidente crítico, no solamente en la actividad integradora, pero la actividad integradora tiene que integrar algunos componentes de su incidente crítico, ya que el problema prototípico, pues ustedes saben que desde el inicio del bloque fue el reflexionar sobre la migración centroamericana, ¿no? Cómo eso ha cambiado la dinámica migratoria, por ejemplo, de México. O sea, durante muchos años se consideró que México era solamente origen de migración principalmente hacia Estados Unidos, y en menor medida, pero muy poquito, el 1 o el 2% de la migración se iba principalmente a Europa y en específico a España, ¿no? El 95% de la migración mexicana pues tiene como destino principal Estados Unidos. Ahora ya se encuentra un poquito más diversificada, es Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. Toda la actividad integradora al final, en sus conclusiones, pues tiene que responder esa pregunta de cierre, ¿vale? ¿Cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y los Estados Unidos? Entonces dice: revisa y lee las lecturas obligatorias de Knight y Rojas Canela, recupera las experiencias de aprendizaje de la unidad 1 y la unidad 3, de la unidad 2 y la unidad 3, es decir, lo que ustedes hicieron en su mapa conceptual y lo que ustedes hicieron
en su infografía, donde ustedes van a recuperar, por ejemplo, la definición de frontera, tal vez alguna idea sobre geopolítica, sobre las causas de la migración centroamericana. O sea, van a recuperar algunos elementos que ustedes utilizaron en las experiencias de aprendizaje de la unidad 2 y la unidad 3, y con ese material van a elaborar pues su podcast, y al final van a responder esa pregunta, ¿no? De cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la inmigración hacia México y los Estados Unidos. En este podcast deben de colocar el URL del podcast, el guión del podcast, las fuentes de información en formato APA, guardar el archivo en PDF en Word y poner lo mismo, ¿no? Licenciatura en Relaciones Internacionales, su apellido paterno, su nombre y AI, que significa actividad integradora. Bueno, que suban su documento y pues este podcast va a ser retroalimentado por su docente. En este caso, pues yo les voy a proporcionar la retroalimentación. Entonces, las sugerencias, como siempre, es que sean claros, que tengan orden en sus ideas, que piensen de manera argumentativa los párrafos, en específico reflexionen sobre las cifras o provean cifras de la situación migratoria en México, en específico de la migración centroamericana, ¿no? Y pues sí, lo más importante es que al final del podcast, pues justamente den sus recomendaciones o las posibles estrategias de solución a la problemática de la migración centroamericana y de la migración México-Estados Unidos. Entonces, porque recuerden que México, pues es desde 2011 el Estado mexicano reconoció que México es un país de origen, destino, tránsito y digamos, nosotros también damos asilo en algunos casos a los migrantes. Entonces también somos un país de refugio de migrantes. Entonces, pues imagínense lo complicado. Desde ustedes saben que la Secretaría de Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encarga pues no solamente de las visas, de los pasaportes, sino pues de los convenios que digamos ayudan a que ese tránsito, esa movilidad entre países sea posible. Entonces el tema migratorio es uno de los temas importantes en la agenda de las relaciones internacionales. Por eso es de suma importancia que ustedes empiecen a reflexionar sobre estos temas, ¿no? En este podcast se va a evaluar la comprensión, su argumentación, que sea un mensaje breve, pero que contenga cifras, que contenga referencias o citas a los autores que se revisaron, que sea posible observar esa integración de sus aprendizajes, es decir, conocer, por ejemplo, que tal vez ustedes manejan que el espacio es un factor importante para analizar el problema de la migración. ¿Por qué? Porque ya revisaron pues la importancia de la geografía, del posicionamiento, del espacio, de la población que se vieron en todas las unidades anteriores, y entonces eso les permite analizar de manera distinta un problema, ¿no? Entonces, pero también a mí como docente me permite conocer qué tanto están integrando los aprendizajes, que tengan referencias bibliográficas y que consulten la rúbrica de evaluación de la actividad. Entonces, esos son los criterios de evaluación. Si ustedes no responden la pregunta fundamental, que es cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y los Estados Unidos, pues eso me indica que pues no revisaron la rúbrica, que no revisaron como cuál era el objetivo principal de la actividad, ¿vale? Entonces, la recomendación es que utilicen Anchor y esto es lo que van a hacer. Entonces, hasta aquí alguna duda, comentario o sugerencia. El semestre pasado no sé si utilizamos Anchor con ustedes. Sí, sí se usó también en varias actividades que nos pidieron. Ok, Sí, entonces la mayoría. Ok,
Ok, en la mayoría de ustedes ya tienen su usuario de Anchor. ¿Sí o no? Sí. Ok, va, sale. Profesora. Entonces yo también tengo un videíto que se los compartí, me parece, que justo lo elaboré para la actividad integradora de geografía, el cual les puede servir de guía para grabar el podcast. Ahora voy a... esta es estamos en en la recta final del curso. Entonces aquí ustedes van a tener la actividad integradora. Estas son todas las lecturas, la de Herrera, la de Knight 2019, la de Márquez, la de Rojas y el moderno diccionario de geografía. Si lo quieren descargar, aquí ya lo descargué para ustedes. Aquí está la rúbrica, que es lo que 40% la comprensión del problema y la argumentación. Lo que les decía, la argumentación es muy importante que aprendan a argumentar. La presentación extensión, recuerden que son 3 minutos. La integración de los aprendizajes 20%, la extensión es el 20% y las fuentes de información el 20%. Entonces yo sé que a veces dirán por qué la profesora siempre nos está diciendo que es importante las fuentes de información y que aprendamos a citar y referir en APA. Pues es muy importante porque es una herramienta que ustedes van a utilizar a lo largo de su vida profesional. Entonces, y es cada vez más común justamente para evitar las cuestiones de plagio que se utilicen los formatos bibliográficos, ¿vale? Entonces acá les dejo un guión, que es el que les quería mostrar de ejemplo, donde ya está, ¿no? Bueno, yo me puse como ejemplo, digamos. Entonces aquí está Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellano, Rosa Elvira Cedillo Villeros. Ustedes tienen que poner su nombre. Está en abril, pero ahorita lo modificamos estamos en octubre, ¿no? Octubre de 2022. Actividad integradora, desarrollo y migración en Centroamérica, guión de podcast. Aquí está la liga. O sea, la liga, como siempre les digo, es muy importante que el enlace se cercioren, que es un enlace pues público, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo checo que es un enlace público? Pues si lo pongo en un URL de otro dispositivo que no sea mi computadora, voy a revisar que sea un enlace público. Acá yo ya lo abrí digamos, en Spotify. Aquí viene la descripción del episodio, ¿no? El propósito de este podcast es reflexionar dos cuestiones. Primero abordaremos cuáles de estos factores consideran que son los más importantes en la migración centroamericana hacia México, para después darles una conclusión de cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cumple los dos preguntas y se cumple con el objetivo de la actividad integradora de entrada, ¿no? Y yo lo pongo en la descripción de mi video. Ya me cercioré que la liga es pública, es compartida, la puedo descargar, o sea, yo la puedo descargar este podcast en mi computadora una vez que ya yo lo suba como un episodio de podcast a Spotify, ¿no? Y acá, si yo le doy play, pues voy a empezar a escuchar el audio. Entonces, me lo manden en este formato, pues tiene el título, Geo ahí Elvira Cedillo, tiene una foto que busca ilustrar la migración, o sea, migración en el trabajo, y tiene alrededor de 4.26 minutos, ¿no? Entonces, por favor, no se excedan más de 5 minutos. Tiene un sonidito de introducción, después empieza el relato y tiene un cierre. Hola, mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. El día de hoy les voy a hablar sobre... Entonces yo espero que tenga una presentación sus podcasts. Déjenme, les vuelvo a compartir el guión, entonces para que lo veamos, porque no se puede compartir el audio porque es una pestaña independiente. Entonces, bueno, ya comprobamos que la liga es una liga abierta, ¿no?
Acá me van a indicar el grupo de, digamos, donde están ustedes, para que yo sepa inmediatamente cuando estoy revisando a qué grupo ustedes pertenecen. Después aquí establecer un tema a discutir. O sea, es importante siempre que en el podcast ustedes pongan primero qué es lo que van a discutir ustedes. Y que chequen, por ejemplo, siempre que tengan, no sé si ustedes están checando, que les corrige la ortografía si ustedes les ponen si ustedes le ponen este agregado que es el Language Tool, el que les decía, este Language Tool, y acá les va dando las sugerencias y les va diciendo cuál es la recomendación. Entonces yo les decía que pueden buscar así Language Tool, lo instalan en Chrome y eso les permite un poco ir mejorando la redacción, digamos en un momento cuando ya yo pues no sé su docente, para que ustedes puedan seguir digamos contando con esta herramienta, entonces, y les ayude, ¿no? Por ejemplo acá, comprenda aquí las siguientes medidas, ¿no? Por México, una coma, ¿no? Acá por ejemplo es mexicano, gobierno mexicano, ¿no? Centroamérica me está diciendo normalmente, recuerden que a veces todos los documentos, bueno, todo lo que es Centroamérica, América, Sudamérica, se pone con mayúscula. Acá por ejemplo me está ya castellanizando la palabra podcast, ¿no? Entonces esto por ejemplo el nombre sin acento te lo dejaba en la versión normal de Google Docs, pero acá Language Tool te permite corregir como más cuestiones de coherencia verbal, de comas y todo eso. Entonces, bueno, aparte de aprender a usar esta herramienta, pues es importante que establezcan claramente de inicio en su podcast cuál va a ser el tema a discutir. Después den una pequeña introducción, principalmente datos sobre la situación de la migración en México, de los sobre los principales países migrantes centroamericanos. Después responder la pregunta cuáles de estos factores consideras que son los más importantes en la migración centroamericana hacia México, y que establezcan en la conclusión pues la pregunta que es casi el objeto de esta actividad, ¿no? Entonces, o sea, ustedes no se pueden ir sin brindar una conclusión, una opinión fundamentada ya como profesionales, como profesionales de las relaciones internacionales, sobre un conjunto de estrategias que podrían implementarse para regular, digamos, el tránsito de los migrantes en territorio mexicano, ¿no? Tal vez también podrían pensar en algunos proyectos o programas de apoyo a los países centroamericanos, porque recuerden que tal vez a nosotros hay una visión como muy alarmista sobre la migración. Estaba leyendo apenas un libro que se llama Una buena economía, que son de los premios Nobel de Economía de 2019, y decían, pues es que si realmente analizamos las consecuencias económicas de la migración, pues los migrantes, aunque hay muchas noticias amarillistas, ¿no?, y alarmistas, pues no es que sean tantos, ni es que sea tan grave gestionar el problema, ¿no?, sino tal vez si se pudiera entender que también aportan a la economía del país de destino, y que también pues estos migrantes no están migrando porque quieren, ¿no? En el caso de Centroamérica, pues es una migración humanitaria, ¿no? Y también pensar que a lo que decía Esther Duflo, es una de la premio Nobel de 2019, decía, bueno, pues es que los migrantes también, los que pueden migrar son las personas que tienen los recursos para migrar, porque las personas que realmente se encuentran en estados de pobreza extrema, pues ni siquiera tienen los recursos para poderse
mover a otro país. Entonces, realmente los migrantes pues también tienen ciertas habilidades y cierto poder económico para emprender ese camino, ¿no? Y aparte de eso, pues también entender la situación en la que está Centroamérica, o sea, que son estados, digamos, de alta violencia, donde hay digamos, situaciones de violación de derechos humanos en algunos sentidos un poco más alarmantes que en México. También hay, debido al cambio climático, pues sequías, ¿no? Sequías, inundaciones, éxodos debido a estos fenómenos hidrometeorológicos que pueden ser tormentas, huracanes, y las personas pierden pues gran parte de su patrimonio, y todavía las que aún tienen recursos dentro de esa pérdida pues deciden emprender el viaje con la intención de buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, ver de manera tan descarnada la migración como si fueran solamente un problema, pues diría que le quitaría un poco de complejidad a esta circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, yo les pediría que justo reflexionaran un poquito más ampliamente en estas estrategias, ¿va? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? Bueno, y acá tengo dos preguntas, ¿no? La primera, Mónica dice, ¿podemos incluir las preguntas a tener a consideración implícitas dentro de nuestro podcast? Claro, o sea, de hecho esa es la intención. O sea, que de entrada ustedes establezcan, voy a discutir estas dos preguntas. Y tal vez eso podría como quitarle un poco de interesante al formato de podcast, ¿no? Pero ¿por qué se los estoy pidiendo? Que de entrada establezcan las preguntas que van a responder. ¿Por qué? Porque en términos argumentativos es muy importante que tú a tu auditorio, o sea, yo planteo el podcast como, o sea, no como productora, ¿no? Sino como a mí, como auditorio, ¿qué me gustaría escuchar? Pues un podcast que me dijera de entrada qué se va a discutir. Después de eso, que me dijera de entrada sobre qué se va a discutir para que sea para mí interesante escucharlo, que sea claro, que sea ordenado, que me presente información interesante y que al final me cierre con un conjunto de estrategias que me muestre que la persona que está haciendo el podcast es un especialista. Entonces, no se planteen ustedes ahorita como, bueno, si tienen el tiempo para hacerlo, ya como estudiantes, sino plantéense, o sea, pónganse así como en su posición un poco actoral y digan, bueno, yo voy a ser la secretaria de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, en el 2024, ¿no? Entonces, digamos que a mí me piden que explique qué yo haría para, digamos, contener, manejar, regular la migración de centroamericanos hacia México y Estados Unidos. Yo soy la o el cónsul de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser claros, tienen que ser precisos, tienen que contestar las respuestas. En ese contexto estoy planteando que elaboren el podcast. Por eso establezcan la pregunta de entrada, después contesten proporcionando un conjunto de datos e información que demuestre que ustedes son expertos en el tema, y después pues planteen ya con base en los datos sus estrategias que ustedes implementarían, ¿vale? No sé si con eso quede resuelta la pregunta, Mónica. Creo que sí, profesora. Ok, y si no, ahí voy con la segunda respuesta. ¿Le podemos mandar el guión a revisión? Claro que sí. O sea, yo les dejo el modelo en la carpeta, por eso les volví a compartir la carpeta y el modelo. También les voy a postear en Classroom el videíto donde explico de manera más amplia cómo elaborar ese podcast en Anchor. O sea, cómo genera el usuario, cómo es que accedo a Anchor, cómo es que meto la música,
todo eso, digamos, pasito a pasito, para que ustedes, digamos, que ya en el video, si se traban en alguna cosa, pues ya le den pausa y después me vuelven a escuchar, ¿no? Y si algo digan, esto ya lo sé y no lo necesito, pues lo avancen. Entonces nada más utilicen lo que sea más importante en el video. Aaron. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos para elaborar ese podcast? Prácticamente 4 días. Bueno, y también tenía otra duda. En mi actividad pasada, bueno, en la retroalimentación que me puso, me comentó que no pudo abrir desde mi archivo la liga. Uh-huh. Entonces, yo quisiera saber, o bueno, que me recordara, creo que en alguna de las sesiones que hicimos, usted nos dio el cómo ponerlo, cómo quitarle esa privacidad, ¿no? Nada más quiero saber cómo, en qué unidad fue para yo verlo y quitarle la seguridad al momento de yo poner la liga del podcast. Ok, mira, podcast que ahorita lo voy a abrir en una nueva pestaña, es ese video. Y el otro que está es cómo realizar una liga compartida. Ahorita te pongo el otro. Está aquí. Este es Geolinks. Este es el video. Entonces, ahorita lo voy a explicar otra vez. Pero si se llegan a atorar, este video yo lo creé justo para que aprendiéramos a crear ligas compartidas. Entonces, acá viene así como el paso a paso, lo que decía, restringido, cualquier persona con el enlace tiene acceso. Aquí voy explicando pasito a pasito eso. Entonces, los dos se los voy a volver a postear y ahorita es el paso a paso de cómo crear la actividad integradora en Anchor y cómo desde generar el usuario en Anchor, después de generar el usuario, aquí ya acceder a la cuenta. Acá cómo es que yo le voy dando el nombre, le cambio el tema, después de cambiarle el tema, le pongo grabar, o sea, grabo el audio de mi podcast. Después de grabar el audio, lo musicalizo. Después de musicalizarlo, pues yo voy grabando un poco siguiendo el guión. Por eso es muy importante que elaboren de manera paralela el guión. Está la grabación, la musicalización, cómo es que busco mis tonos que le voy a poner para musicalizarlo. Después de esto, cuáles son las opciones del episodio, si le pongo título, si le pongo una descripción. Todo esto se hace en Anchor. Y acá, episodio publicado. Y entonces te dice, copiar enlace. Este es el enlace público. O sea, que tienen que poner en su tarea. Después, acá cuando ya aparece en Anchor. Y una vez que está en Anchor, también les permite generar el enlace a Spotify. Entonces, lo pueden publicar en Spotify. Aquí está, escuchar en Spotify. Entonces ustedes van a tener dos enlaces al final, bueno, cuando se acaban el tutorial que les estoy diciendo, que son 15 minutos con 24 segundos, van a poder tener perfectamente un enlace público de Spotify o de Anchor. Entonces, eso está explicado en este video. Es el que les voy a postear, el que les pediría ver, digamos. Y ahora sí voy a la parte del documento, ¿no? Que tal vez me digas, bueno, profesora, ¿cómo es que lo hago? Acá, este ya es tu documento que tú vas a subir. Aquí le vas a archivo y acá tú le das descargar y le das descargar en documento PDF, ¿no? Ahí ya está. Descargo el documento PDF y este documento es el que usted, bueno, en este caso, Aaron, vas a subir a la plataforma. Este documento está, por ejemplo, en mi caso, está en las descargas y si yo veo las propiedades de este documento, ahí van las propiedades, pesa bien poquito, ¿no? 76.1 kilobytes. Entonces, digamos que no excede el peso de 1 megabyte. Entonces, pues
fácilmente sube en plataforma. Este es el documento que tú vas a subir en la plataforma. Pero ¿qué pasa? Acá, este ya está en PDF, ¿eh? O sea, justo lo descargué y hice que se abriera en PDF para que ustedes vieran que si yo le doy clic aquí a este documento PDF, me dice permitir acceso a la liga, yo le digo sí, permitir. Y me abre en un explorador ya el episodio. Cuando esto pase, o sea, cuando tú ya descargas tu documento y lo abras en Acrobat o en mi caso yo utilizo Foxit, y le dé clic a esta liga y me abra esto en un buscador, yo ya me estoy cerciorando que la liga es compartida. ¿Va? Ahora, tú me preguntas, bueno, ¿cómo dentro de Google Docs yo genero una liga compartida? ¿No? Eso está también en el otro video de GeoLinks. Pero, de manera rápida, ahorita lo voy a responder. Entonces, aquí tenemos el archivo. En el extremo superior derecho, suponiendo que yo estoy de frente a la computadora, como es mi caso ahorita, yo tengo aquí una opción que se llama compartir. Y entonces en compartir, digamos que acá yo no sabía que había un propietario y que ya me había puesto como editor, pero bueno, yo creo que debe ser un estudiante. Aquí dice cualquier persona con el enlace, y entonces yo le pongo editor, ¿no? O yo le puedo poner lector. O sea, lo mejor es que le pongan lector o editor. Si confían mucho en la persona, le ponen editor. Si no confían tanto con lector, pero el lector puede ver el contenido del enlace. Y después acá, entonces me voy aquí a donde dice compartir. Le digo que sea lector o editor, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es posible. Y le pongo aquí copiar enlace. Y ahí elijo cualquier persona con el enlace. Ya le quito lo de restringido y le digo que se lo voy a poner a se lo voy a compartir a cualquier persona con el enlace. Entonces, aquí, por ejemplo, si fuera restringido, cambia, ¿no? Entonces, si le pongo la palomita en cualquier persona con el enlace, pues ya aparece esto y ya copio el enlace. Y entonces, si yo ya copio este enlace y lo pego, por ejemplo, en mi Google Docs acá, pegar, ya me copió el enlace. Entonces, este ya es mi enlace compartido. Y así, si yo, por ejemplo, lo voy a copiar, o sea, aquí una vez que ya lo activen, puedo copiarlo o puedo solamente darle clic, pero en este caso yo le di la dirección URL completa para que chequen. Voy a abrir otro buscador, ¿no? En mi caso voy a abrir Firefox, acá, ¿no? Entonces voy a abrir otro buscador Firefox que no tiene nada que ver con Chrome que ahorita estoy utilizando. Le doy copiar y entonces ¿qué pasa? Pues que solamente copiando y pegando el enlace yo ya abrí mi documento. ¿Sale? Eso es un enlace compartido. O sea que si yo pruebo que una vez que ese documento me lo mando a otro correo electrónico y yo puedo abrir ese documento en mi tablet, en otra computadora que no sea la que estoy trabajando, en mi celular, sin que yo tenga que acceder a mi cuenta, ese ya es un enlace compartido. Cualquier persona puede ver ese enlace. No sé si hasta aquí haya quedado claro cómo es que yo generé este enlace. Sí, está muy claro. Sale pues. Entonces, esa es la idea, que ustedes revisen eso, porque por ejemplo, ¿qué no es un enlace compartido? O sea, si yo voy a mi computadora
Y yo acá, por ejemplo, tengo mi OneDrive, ¿vale? Y digamos que tengo este archivo que dice introducción a OneDrive, este. Y entonces yo digo, tengo mi OneDrive y acá voy a compartirlo, ¿no? Compartir. Acá para hacer todo eso, si ustedes trabajan en la nube, aquí copiar vínculo y dice cualquier persona que tenga el vínculo puede editar. Y yo le te doy aquí en copiar. Y genera una liga, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen ese OneDrive, porque también lo pueden hacer con Drive en su computadora, podrían generar los enlaces. Pero, digamos, yo sé que no todo el mundo tiene instaladas ya las apps en sus dispositivos. Pero si algunas veces los tienen así como yo en esta ocasión, voy a abrir otro documento de Word para que copie el enlace que ahorita digamos, extraje de acá. Y se vea. Pero esto es porque yo ya tengo instalada en mi computadora mi OneDrive que está en un servidor y a su vez este OneDrive está conectado con el servidor. Entonces, esta es la URL que yo copié, ¿vale? Entonces me voy a meter nuevamente a Firefox. Ahora no. Y antes Firefox me permitía, pero ahora ya no lo tengo, que es el modo anónimo. Entonces, acá lo voy a copiar. Y como yo copié una liga compartida, me va a mandar al documento del Drive. Pero acá yo ya tengo descargada mi aplicación a mi computadora y funciona como si fuera una carpeta más. Y entonces ya puedo generar ligas compartidas. Pero algunas veces, digamos, yo supongo que se han de confundir. Y entonces, digamos que ustedes están trabajando en los documentos. A ver, vamos a abrir un documento. Por ejemplo, este de INEGI, ¿no? Y acá voy a abrir este documento de INEGI. Y este documento, no sé por qué, si yo le doy propiedades, pero ustedes me llegan a poner la URL de ese documento, ¿qué es esto? O sea, si ustedes me llegan a poner, ahorita no sé si ustedes lo vean, esta dirección de C dos puntos, diagonal users, diagonal rc documentos INEGI, esta no es una liga compartida, eso es solamente un directorio de trabajo de su computadora. Entonces, un directorio de trabajo no es una liga compartida. Una liga compartida por lo regular tiene que estar anclada a una nube, en este caso OneDrive, Drive, digamos que los mismos programas que aquí yo tengo de esto de Anchor, estos están en una nube, en alguna parte de internet. Están conectados ya a un servidor. Entonces, las ligas compartidas por lo regular es un acceso a un servidor. O sea, no tienen una conexión con un espacio físico. Esa es la diferencia entre directorio de trabajo, que es esto, y esto que es una liga compartida que me da una dirección que me lleva a un documento que se encuentra en algún espacio del internet, ¿va? Entonces, bueno, ahí está la diferencia. Espero que ya haya quedado un poquito más claro. Sí, bueno, es la unidad 4, Mónica. Recuerda que nosotros no tenemos unidad 5. Ahorita lo reviso
Eh, Acabo justo de llegar a casa un momento antes de empezar la sesión, por eso se me hizo un poquitito tarde. Este, eh, la reviso y ahorita mismo te mando comentarios para que puedas subir tu tarea, ¿vale? Qué bueno o sea, aunque la actividad integradora y la unidad 4 vencen al mismo tiempo, para mí era muy importante que tuviéramos esta reunión y ya empezáramos a trabajar la actividad integradora porque como Aaron lo comentó, dijo, profesora, ¿cuántos días tenemos para entregar la actividad integradora? 4. Entonces, imagínense si la reunión lo hubiéramos hecho el miércoles, pues ya el miércoles prácticamente está cerrando la actividad integradora, ¿va? Entonces, les agradezco el esfuerzo de haber atendido la reunión. Sé que es en sábado, sé que fue un esfuerzo extraordinario, pero lo hice justamente para que tuviéramos el tiempo suficiente para que tengan la actividad integradora, ¿no? Porque recuerden que una vez ya después de la actividad integradora solamente nos vamos a reunir para revisar la guía de estudio del examen. Yo ya tengo, si necesitan apoyo en cualquiera de los casos, pues me pueden contactar, ya saben, vía mensajero, vía correo electrónico, vía el Classroom, vía el canal de YouTube. Si ustedes en serio me ponen un comentario o me dan una manita para arriba o me ponen alguna de los emoticones que hay en el YouTube, inmediatamente me llega un correo a mi correo electrónico y me dice, fulanito de tal, te comentó esto o te puso esto, y entonces yo, o sea, en cuanto me llega el correo lo respondo, y si no, pregúntenle a la mayoría de las personas que han tomado clase conmigo, y si solamente que tuve un problema no lo respondo inmediatamente, eh, pero casi la respuesta es inmediata, ¿no? Entonces, por favor, pónganse al corriente. Ya estamos en la recta final. Recuerden que cierra la plataforma el 27 de octubre, es decir, el 27 ya tenemos que tener el examen contestado, y a partir de hoy pues tenemos 7 más 5 días, tenemos 12 días, entonces es el tiempo que resta del curso. ¿Va? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Pregunta existencial sobre geografía. Hasta el momento no, maestra. Muchas gracias. Ok, bueno. Si no, hemos terminado la sesión sincrónica el día de hoy. Gracias, profesora. Gracias, nos vemos. Gracias, profesora. Bye. Bye, Hasta luego. cuídense, hasta luego. Bye.